Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo curso de programación. Esto es Aprende Programación desde cero. El curso pasado vimos lo que era un algoritmo, cómo se declara un algoritmo, cómo se realiza un algoritmo, características esenciales de un algoritmo y bueno, hicimos algunos ejercicios para darnos una idea más clara de lo que era un algoritmo. En este video vamos a ver lo que es la declaración de variables, constantes y los tipos de datos que existen en el lenguaje de programación, en este caso que usaremos el lenguaje C y C++. Primeramente, en el mundo de la programación se usan los valores que no deben variar durante la ejecución de un programa. A estos valores se les conoce como constantes. También existen valores que deben cambiar a lo largo de la ejecución de un programa. A estos valores son conocidos como variables. La diferencia un poco entre una constante y una variable es que como conocemos, acá vamos a ver un poco la definición de constante. Como conocemos normalmente en el ámbito matemático, en física, etcétera, conocemos algunos valores que ya están preestablecidos y que no han cambiado, o por lo menos hasta la fecha de hoy han sido los mismos y no han cambiado. Como en este caso tenemos el ejemplo de pi, que es un valor de 3.1416 y sabemos que es un valor establecido y que no va a cambiar. También sabemos que la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Sabemos que son valores que no van a cambiar. Entonces eso se les llama constantes. En programación una constante viene siendo prácticamente lo mismo. En este caso, si nosotros desde un principio declaramos que una constante, supongamos que una constante vamos a poner número 1 igual a 5. Entonces esa constante se convierte en que todo el momento durante se ejecute el programa siempre va a valer 5, nunca va a cambiar ese valor. En cambio, eso es lo que viene siendo una constante a grandes rasgos. Lo que es una variable, obviamente en el ámbito matemático también se conoce como, digamos, como mayormente representado la letra n, que puede tomar cualquier número. En este caso, una variable en nuestro programa, también durante el desarrollo y ejecución del programa puede cambiar su valor esa variable. Obviamente hay unas ciertas recomendaciones de cómo declarar las variables, porque tiene que ver mucho cómo se escriben las variables, que tenemos que escribirlas en minúsculas, etcétera, etcétera, cosas que veremos un poquito más adelante. Los diferentes tipos de variables dependen del lenguaje de programación. Por lo general, estas suelen ser enteras, reales, carácter, lógicas y de cadena. Las variables y las constantes tienen un nombre o un identificador, generalmente conformada por caracteres alfanuméricos. En este caso, cuando declaramos una variable, la tenemos que declarar con un identificador que nos ayude a nosotros a ver para qué vamos a ocupar esa variable. Si vamos a hacer un programa el cual simplemente ingrese un nombre, obviamente esa variable podemos nombrar nombre como tal, o nom1, nom2 en caso de que vayamos a ocupar más de un nombre. Cabe destacar unos puntos muy importantes en la declaración de variables. Primeramente, obviamente tienen que ser palabras reservadas en el lenguaje de programación de C. Algunas variables, dependiendo de algunos lenguajes de programación, suelen variar a la hora de ser nombradas. En este caso vamos a mencionar algunas de las características que deben de tener en el lenguaje C y C++. Solo pueden ser letras, dígitos, el guión bajo o subguión. Hay algunos programas que no aceptan el guión bajo para si queremos escribir el guión bajo o el subrayado si queremos escribir más de una palabra. Para esto se omite el guión bajo o el subrayado y la segunda palabra se pone en una letra mayúscula. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Obviamente debe comenzar siempre una variable por un carácter letra. Una variable nunca puede comenzar con un número o con un símbolo, ya sea diagonal, punto, asterisco, gato, porcentaje, etcétera, etcétera. Siempre debe ser un carácter de letra. Otra cosa, también cabe destacar mucho que debe iniciar con un carácter, no número, obviamente ni con guión bajo puede iniciar porque ciertos lenguajes de programación no lo aceptan. No puede llevar acento o tilde, aunque usemos una palabra que lleva acento, en este caso número, lleva acento en la U. En programación no podemos usar los tildes, en este caso para variables. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque a la hora de ocupar esa variable nos podemos equivocar si no lleva acento, si lleva acento, etcétera, etcétera. Obviamente las variables no pueden llevar un espacio en blanco como tal. Ahora sí que cuando estamos escribiendo una palabra, presionamos barra espaciadora para un espacio. Una variable no puede hacer eso.
no podemos escribir el nombre de una variable, un espacio, y ahora sí es la segunda parte del nombre de la variable. En este caso, si queremos poner número de edades, no podemos escribir número, espacio de espacio edades. Escribiremos número y la E de edades en mayúscula junto número edades. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Esta es una de las pocas características que tiene que tener una variable. Aquí, como pueden observar, tenemos varios ejemplos. Tenemos int, que es un tipo de valor, tipo de dato numérico. Ahorita los vamos a ver. Variable 1. Esto está correcto. Aquí pusimos un merador. Fue un error a la hora de nombrar, pero igualmente está correcto. Está en minúsculas. Tenemos string, que es un tipo de dato. Ahorita lo vamos a ver. Ok, aquí como pueden ver tenemos dos palabras. Primer jugador. Vemos que la palabra primer está escrita en minúsculas y la J de jugador, simplemente la primera letra está en mayúscula para poder distinguir más fácilmente nuestras dos palabras. Esto se puede hacer en caso de que nuestra variable sea un poquito larga y obviamente pues conste de dos palabras. Generalmente no suelen constar más de 3 palabras porque entonces ya no es una variable como tal, ya no estamos siguiendo una de las características establecidas y recomendadas para declarar variables. Generalmente suelen ser a veces 2 palabras, incluso como la mayoría de las veces solamente una. Tenemos otra variable double, este es un tipo de dato numérico real, ahorita lo vamos a ver, llamada lista alumnos. Como ven, primera palabra en minúscula, segunda palabra la única mayúscula, la primera letra de la segunda palabra. Estas son variables que estos ejemplos de variables son correctos, así se deben declarar variables. Si es solo una palabra, minúsculas, si consta de 2 palabras, la primera letra de la segunda palabra, mayúscula. Para las constantes, se recomienda que toda la palabra se escribe en mayúscula, incluso si se compone de 2 palabras, se escriba las dos en mayúsculas. Como ven, aquí lo remarqué incluso en negrita, en mayúsculas para las constantes y en minúsculas para las variables. Estos son uno de los pequeños datos para declarar variables. Otro dato también muy importante es que deben ser nombres concisos y en el presente. No podemos declarar una variable conjugada en un verbo pasado, como por ejemplo jugué, caminaré. No podemos declarar ese tipo de variables. Generalmente es por la sintaxis de algunos programas. Es recomendable conjugarlos en tiempo presente las variables que vamos a utilizar. Generalmente algunas suelen ser verbos, otras no tienen nada que ver. Sin embargo, si llega a ser un verbo, se recomienda que sea en tiempo presente y no conjugada en otro verbo. Aclarado esto, si tenéis alguna duda, en la descripción dejo algún enlace donde pueden ver un poco más detallada esta información como tal. Ahorita vamos a tocar el siguiente tema, que son tipos de datos numéricos y alfanuméricos. En programación, a la hora de declarar una variable, siempre tenemos que establecer de qué tipo es. Incluso en la imagen antepasada, aquí como pueden ver en la parte de abajo, es cómo se declara una variable. Tipo y nombre de la variable, punto y coma al finalizar una línea de instrucción. Al declarar siempre una variable, sea lo que sea, es una variable para guardar números, para guardar cadena de caracteres, para guardar un solo carácter, para guardar etcétera, etcétera de números, de letras. Siempre tenemos que establecer de qué tipo va a ser. Para ello vamos a conocer las más usadas, ahora sí que lo que es en programación, las más comunes y que son las que casi siempre en la mayoría de programas sencillos estamos utilizando. Para los enteros se declaran con la palabra int, que viene del término inglés integer, mientras que los reales se declaran con la palabra float, que en este caso es como coma flotante, que es como se llamaba a estos números. Primeramente tenemos aquí unos ejemplos de lo que son variables en int. Como ven, son números enteros. Para la palabra int, esta es una instrucción en C también. Es un tipo de dato numérico. Este se usa simplemente para números enteros, números que no lleven decimal. El 5, el 4, el 15, el 19, el 20, el 1000, el 100, el que sea, que no lleven decimal. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ocupar, vamos a hacer un programa que vamos a ocupar, digamos, sacar un promedio, puede que el usuario ingrese 7.5, entonces ya no podemos utilizar este tipo de dato. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, el programa nos lo va a marcar simplemente como 7, no nos va a identificar el punto 5. Para ese tipo de variables se ocupa la palabra float, la que tenemos aquí en la parte de abajo. Float es para la que se usa con decimales, si queremos usar decimales, como ven 5.2, 95.3, 23.1, 76.3, etcétera, etcétera.
Estas dos variables son las más comunes que se usan a la hora de crear un programa. Existen más variables para tipos con decimal, tipos reales y para tipos enteros que ahorita vamos a ver. Para tipo de datos alfanumérico. Para cadenas, toda esta información está viendo en pantalla, ustedes la pueden leer tranquilamente. Primeramente tenemos que se clasifican en dos categorías, tipo de dato carácter y tipo de dato cadena. El tipo de dato carácter simplemente es para un solo dato que va a contener esa variable que vamos a asignar de ese tipo. En este caso char, que es para el carácter, solo almacena un carácter, simplemente nada más uno, incluso simplemente ocupa un byte en memoria. Ahorita vamos a ver una tabla. Esta generalmente se suele usar, digamos, algún programa que queremos que de un nombre nos saque la letra I, nos saque la letra A, nos saque alguna letra en específico. Podemos usar este tipo de dato porque simplemente almacenamos una letra. No se puede almacenar una palabra como tal, simplemente una letra. A diferencia de la categoría tipo cadena, en este caso string, es un tipo de dato alfanumérico para declarar. Se utiliza mucho, ¿por qué? Porque podemos almacenar palabras con números y signos. En este caso, para el tipo carácter, bueno, nos dice que puede leer caracteres alfabéticos A a la Z, mayúscula, minúscula, números del 1 al 1 millón, los que sean, y caracteres especiales, más, menos, por, etcétera, etcétera. Aquí tuve un pequeño error, disculpen. Para caracteres numéricos simplemente almacena del 0 al 9, porque solo es un carácter. No puedo almacenar un 12, un 100, porque ya son 3 caracteres. Simplemente del 0 al 9. Para tipos de dato cadena, puede almacenar ese tipo de dato string, puede almacenar una palabra tal como hola Mortimer, 12 de octubre de 1496, enunciado cualquiera. Como ven, tenemos aquí palabras, tenemos aquí números, los cuales puede almacenar ese tipo de cadena string. Vamos aquí a lo que es nuestras tablas. Aquí tenemos dos tablas, son similares, nada más que la de acá abajo le hace falta un poco más de los demás datos. Esto es lo más general. Como ven, aquí dice tipo de dato entero, se escribe int en el lenguaje de programación, una memoria requerida de 2 bytes, un rango orientativo, equivalencia en su código y observaciones. Generalmente aquí nos dice para qué es lo más utilizado. Esto es el rango que ocupa ese número. Si vamos a manejar una cantidad que está dentro de este rango, podemos utilizar fácilmente lo que es un int. Como ven aquí en la parte de acá, está una que se llama long. Es un tipo de dato que almacena desde este número hasta este número. Tenemos incluso un tipo de dato muchísimo más grande, que es el long double, que es es muchísimo más grande, es de doble capacidad, que nos almacena números desde 1.7 con exponente a la menos 308 hasta 1.7 con exponente a la más 308. Como ven, son números muy grandes. Generalmente este tipo de datos se ocupan en programas que necesitan manejar cantidades muy grandes de números. Para programas sencillos y los que veremos en este curso y en el siguiente, vamos a estar utilizando simplemente los más básicos, ya que no hacemos operaciones tan complejas. Utilizaremos los principales, que son el int, el float, el double, el char y el string, que son, bueno, aquí dice datos para caracteres. El double es doble decimal. Este es un decimal más preciso que el float. Como ven, aquí dice decimal simple, doble decimal. Y como ven, el rango de números varía un poco. Almacena hasta 6 decimales y el double almacena hasta 14 decimales. Como ven, es un rango un poquito más grande. Si necesitamos que sea un programa un poco más preciso con los decimales que sean muy importantes, podemos usar lo que es el double. Para datos enteros simplemente utilizamos int, y en pocas veces utilizaremos long, porque simplemente tiene un rango un poco más amplio de números. Lo pueden ver aquí en la tabla. Estos tipos de datos son variantes, como pueden ver aquí va marcando el rango de dónde hasta dónde son. Pero les digo, esta tablita son de los que vamos a estar ocupando durante estos programas que vamos a realizar, ya que son los más básicos y los más sencillos, ya que no ocuparemos cantidades tan grandes. Así que bueno, espero les haya gustado. En este curso aprendimos lo que es una variable, lo que es una constante, aprendimos lo que son los tipos de datos numéricos, alfanuméricos, cadenas, tipo de caracteres, y tenemos aquí nuestra tablita para que nos demos una idea de las variables
de los tipos de datos que vamos a asignar a nuestras variables con las que vamos a estar trabajando estos programas. Así que bueno chicos, espero les haya gustado. No olviden comentar, puntuar, suscribirse y nos vemos hasta el próximo curso. Adiós.